El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos, recreativos o políticos de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus presentadores, invitados y productores de este programa son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. Saludos, bienvenidos a otro jueves de Hablando de Frente a las 7:30 de la noche por Next TV, Canal 21. Recuerden que cuando aquí no nos pueden sintonizar, estamos en las redes de YouTube de Vallarino, Panamá y de Next Noticias. Hoy vamos a tener un programa pues, que va a abarcar definitivamente el juicio que estoy llevando del expresidente Martinelli y de otras personas relacionadas en el caso de Brecht. Nos vamos a referir a varios temas que están ocurriendo en ese caso. Voy a tocar un momentito el tema de lo que ha ocurrido con el tema de la basura en San Miguelito y de hecho voy a empezar con ese tema porque van a ser 2-3 minutos simplemente que quiero referirme a ese tema. He visto una disputa pública entre el Contralor y la alcaldesa y de hecho algunas autoridades del Ejecutivo. Lo que yo he recibido de mucha gente de San Miguelito es que lograron sentir un cambio apenas entró la autoridad de aseo a hacer su trabajo en San Miguelito. El tema que se está viendo con la basura en San Miguelito no era solamente un tema estético, decorativo, de que a la gente no le gusta ver un par de baldecitos de basura en la acera. Estamos hablando de un problema que podía convertirse en un tema de salud gravísimo ya por los niveles de basura en que se estaban manejando. Supuestamente para el día de ayer o hoy, no puedo estar claro, mañana, salía la compañía que hasta su momento había estado haciendo la labor en San Miguelito. Sin embargo, el municipio, que era de alguna manera el vigilante de lo que ocurre con esto y quien llevaba en este tema, el tema de la basura en San Miguelito, claramente no estaba pudiendo regular a la compañía, no estaba pudiendo hacer que se hiciera el trabajo de manera efectiva. Yo no quiero, porque no lo voy a hacer por dos motivos, simplemente le voy a hacer un llamado de atención a la alcaldesa y no es en el sentido de si pudo o no pudo con la basura. El tema de la basura no pudo manejarse y a lo mejor tampoco sus antecesores pudieron manejarlo, por lo menos en la forma óptima en que se quisiera que eso fuera. Quizás el único llamado de atención que yo le quiero hacer a la alcaldesa viene precisamente en el mismo sentido que lo estoy haciendo. No era fácil, no era algo fácil y no es tan sencillo cuando se está simplemente fuera de un puesto, hacer la crítica y simplemente decir esto es facilito para quitar la basura y un San Miguelito limpio, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no quiero decir bajo ningún concepto que Irma Hernández, la alcaldesa, tenga mala voluntad, que no tenga ella la capacidad intelectual y la capacidad operativa para gestionar ese tema. Pero quién sabe, la propia comuna de San Miguelito y la estructura de eso no está siendo la mejor respuesta. Y cuando eso no está siendo la mejor respuesta, lo mejor muchas veces es hacerse al lado para que la estructura que tiene la autoridad de aseo y que ha demostrado que puede hacer un mejor trabajo sin que eso sea tampoco óptimo y sin que pueda ser el mejor del mundo, etcétera, pero digamos que sí puede hacer un mejor trabajo y digamos que sí nos puede evitar una epidemia y un tema de salud que no queremos. Toca entonces que entre quien puede hacerlo mejor en beneficio de San Miguelito. Y la alcaldesa de San Miguelito, siendo la principal autoridad del Distrito Especial de San Miguelito, debe dar ese paso al lado y dejar que entre la autoridad de aseo,
que es por lo menos quien más rápido además puede atender este tema, y dejar tranquilo unos meses, aunque sea andar, a ver si esa es la solución al problema. Porque esto no se trata de quién canta la canción, quién se roba el show, quién lo hizo mejor. Se trata de que la solución llegue de la manera más rápida, más efectiva y de mayor sostenibilidad en el municipio de San Miguelito. Y yo cuando veo el tema de que la cobranza que la están haciendo por ENSE y eso llegaba directamente a la empresa, y hay una serie de cosas que no creo que puedan llevarse con igual rapidez, yo creo que se debe dejar entrar al jugador de mayor fuerza, en este caso la autoridad de aseo. Y no porque eso se haya dado de esa manera, y no porque no les guste a cierto grupo políticamente porque le roba el show, no les permite actuar. Yo no pienso que deben empezar los ataques, por ejemplo, contra el Contralor General de la Nación. Y de paso sea, cuando hablaron del Contralor General de la Nación, dijeron que él en algún momento dado le pidió a la alcaldesa que recibiera, para tratar de buscar alguna solución, a la empresaria o al empresario, no sé ni cuál es el género, de Revisalud, que era la compañía que en su momento dado estaba llevando la recolección de la basura. Si nosotros hemos llegado a un país en el que uno no le puede decir, háblale a las personas, y hemos llegado a ese nivel de cristal para tratar de hacer eso, porque que yo sepa, la alcaldesa no pudo decir jamás que el Contralor le dijo, oye, haz algo indebido, mira, ayúdale a quítale haz simplemente le dijo, recíbelo y escúchalo. Y le pidió, ni siquiera fue una orden que le dio. Si nosotros hemos llegado a ese tipo de cristal para que los medios traten de una vez de desacreditar personas, porque en la función pública tiene que haber la comunicación empresario con la autoridad. Y eso no se puede satanizar. Si usted tiene una empresa constructora con una empresa privada, usted va a tener al cliente de la empresa privada, lo va a tener varias veces sentado con el constructor. Y también si usted tiene proveedores de cemento, de bloques, de acero, de lo que sea, usted va a tratar con el dueño de la compañía. Eso no se puede satanizar. No se puede hacer ver que cada vez que un funcionario se reúne o pide una reunión sobre eso, hay algo malo sobre eso, porque el problema sería que no se comunicaran. Eso sería verdaderamente un tema a pensar, es que aquí nadie se va a comunicar. Y si no se pueden comunicar de la manera más abierta en una oficina, algún lugar público, entonces es cuando en verdad entonces empiezan las reuniones en privado. Y esas reuniones en privado, esas sí son las que la gente a lo mejor le tiene que tener un poquito de cuidado. Entonces, nuestro respaldo, el mío personal, a que esto pase a la autoridad de aseo, no pasa nada, se puede revisar en unos meses si esa decisión está dando el resultado o no. Creo que son los que más rápido pueden atender el tema. Y no necesitamos que una decisión que tiene por objeto, porque la empresa entiendo que sale es hoy, mañana o a más tardar el lunes, y si no hay empresas listas para esto y un municipio no está listo para esto y no hay contratos en refrendo, pues la lógica debe decirnos, señores, usted no puede dejar que San Miguelito se ahogue en basura porque alguien quiere probar a ver cómo le va, a ver si podemos solucionar el problema, a ver si podemos traer una nueva empresa que empiece a conocer rutas, etcétera, porque hace 2 semanas San Miguelito estaba que no podía con la basura, y no es que ya esté sanada del todo, pero digamos que se ha hecho un trabajo que viene en crecimiento y que cualquier otra decisión hubiese sido un peligro para la salud pública de San Miguelito. Dejo ese tema y paso al caso Odebrecht.
yo no puedo empezar este programa sin decir a lo que me referí en el programa de la semana pasada, pensando obviamente que no iba la juez Valoisa Martínez a hacer el programa, pero yo sí decía, la Fiscalía no va a traer a sus testigos. Y es como si yo fuera un adivinador, un Nostradamus, lo que sea, definitivamente no trajo a sus testigos. El primer problema, lo primero que a mí me molesta de eso, es la burla al pueblo panameño. La burla al pueblo panameño empieza porque si ustedes dijeron que le hicieron un acuerdo a la compañía Odebrecht para que ellos no tuvieran que pagar cárcel, y el acuerdo era que ellos iban a ser los delatores y es lo que iban a venir a testificar contra todas las personas que están en el juicio y más. Y ustedes dijeron, por eso no te vamos a mandar a la cárcel. ¿Cómo es que ellos no tienen que venir a testificar? ¿Cómo es que ellos pueden decir, es que no los ubicaron, no es que no queremos ir? ¿Qué tipo de acuerdo y por qué y para qué entonces se hizo? Porque el acuerdo de delación, de delatar, es que yo voy a brindar información en un juicio y voy a señalar lo que tenga que señalar y me voy a someter a los interrogatorios y a los contrainterrogatorios que sean para decir, yo a Juanito le di tanta plata porque me la pidió para esto y esto y esto. Y estábamos en este lugar, estaba Juan, Felipe y Perencejo. Si yo no hago eso, entonces, ¿cuál fue el acuerdo que hizo la Fiscalía? ¿Qué fue lo que hizo que la Fiscalía a esos 3 brasileños, que supuestamente eran los de la empresa más corrupta de América, les dijeran, ustedes van a tener 0 días de cárcel? Si no vas a delatar, entonces no hay un acuerdo de delación, porque delación es para delatar. Y si tú no vas a venir a someterte a los interrogatorios y contrainterrogatorios y no vas a participar del juicio, entonces ¿qué carajo le estamos haciendo un acuerdo a quién? La segunda parte del acuerdo es que no te voy a poner la pena porque tú en teoría me vas a pagar a mí, al Estado panameño, 220 millones de dólares. Cuando ese acuerdo se hizo, y aquí lo recordarán porque yo estuve muy mediático en ese momento, yo decía que era una burla y que no solamente no iban a pagar la multa porque paralelo a que le dijeron que iba a pagar la multa, el gobierno panameño le siguió dando contratos a ellos. Las aceras de toda la vía España por cerca de 100 millones, el tema de la línea 2 del metro en donde ellos participaban como consorcio por 2.000 y tantos millones y así varias obras más. Entonces yo decía, lo único que van a tratar de sacar en un momento dado, si pagan la multa, que no la van a pagar, es que lo que hicieron fue reducirles la ganancia porque le estás diciendo, te voy a cobrar 220 millones, pero te estoy dando 1.000 millones acá, 100 millones acá, 200 acá. Entonces, ¿a quién carajo tú le estás cobrando nada si tú lo único que estás es dejando plata? Pero además, fueron tan cínicos que los 220 millones no los pagaron. Y si los 220 millones no los pagaron, que era el acuerdo, para eso fue que yo le dije 0 días de cárcel. Y adicional, la delación, la información clave que yo iba a dar para condenar, yo no voy a ir a juicio a sustentarla. Entonces la primera pregunta así medio lógica, así, aunque yo fuera medio brutico, pero que se tiene que hacer el resto del planeta, tiene que decir a santo de qué se hizo ese acuerdo. Y por supuesto que salta la sospecha de que en ese acuerdo haya intervenido como abogado el abogado personal de Kenia Porcel y que ese mismo abogado era casualmente el abogado de Odebrecht en ese momento. A través de ese abogado, que fue el abogado personal
de Kenia Porcel, se hizo el acuerdo con Odebrecht. Y ahora ni se pagó la multa, ni los tipos vienen a declarar, ni van a pagar un día de cárcel los 3 señores de Odebrecht cuando este juicio se llama el juicio de Odebrecht. Es el juicio de Odebrecht, pero como lo dije en la audiencia, no hay una sola persona de Odebrecht. Cuando nosotros salimos como abogados y nosotros decimos, y ahora mi llamado es para los diputados a nivel nacional y para los abogados a nivel nacional, y obvio al pueblo panameño en su conjunto, pero también las autoridades. Yo tengo aquí, y está en mi memoria, pero está en los videos, en las noticias, posiciones muy puntuales de mucha gente que valientemente en su momento dado enfrentó el tema cuando en New Business no nos dejaron repreguntar a los testigos protegidos porque el Ministerio Público, en el caso más importante para un expresidente, le dijo a una juez, a esa juez, le dijo, no señor juez, yo llamé pero no los conseguí, así que ellos no vienen a la audiencia. Eso en cualquier país del mundo no permiten que pase, no permiten jamás que ese testigo pueda servir para condenar a alguien porque no se sometió al contradictorio. Aquí hay gente avalando estas cosas, hay gente que las aplaude. Y en este momento hago un llamado también al presidente de la República, quien públicamente salió y valientemente en su momento, después de haber vivido muchas cosas, y dijo, al referirse en un programa con Radio Panamá, que él no puede entender como abogado que se haga un juicio en el que no se le permita interrogar a los testigos, porque entonces no es juicio. Y esas declaraciones públicas, ¿por qué las llamo la atención? Porque quisiera ver un proyecto de ley en la Asamblea Nacional que voy a tratar de motivar a diputados de las distintas bancadas, porque esto no tiene una connotación política, para que simplemente se cercene de la manera más abierta y se cause con nulidad de ser necesario cualquier proceso en donde se intente condenar a una persona basada en testigos que no llegan a juicio. Mucha gente no entenderá el qué significa esto del contradictorio. Esto del contradictorio significa que ese testigo que va a declarar en contra de usted, su abogado tiene derecho a repreguntarle. Su abogado tiene derecho, como ustedes lo ven en las películas, en Hollywood, lo ven en las noticias, si van a cualquier juicio aquí del sistema penal acusatorio, lo van a averiguar. Llega el testigo y el testigo dice, Juan fue el que hizo tal cosa. Y obviamente entonces empieza el interrogatorio del fiscal y a qué hora lo hizo y cómo lo hizo y con quién lo hizo y dónde lo hizo y desde dónde lo vio, etcétera. Hasta que llega el abogado de la contraparte y practica lo que se llama el contrainterrogatorio. Y se cierra lo que se llama el contradictorio, o se da lo que se llama el contradictorio, que es que ambas partes puedan preguntarle a las personas. ¿Qué importancia tiene esto? Nosotros cuando vamos a un contrainterrogatorio, lo que nosotros buscamos es precisamente buscar contradicciones del testigo ¿con qué? Con su propia versión o sus propias versiones anteriores, contra otras pruebas que existan en el expediente, con temas de tiempo, modo, lugar y demás circunstancias que tienen que ver, contra lo que dijo otro testigo, contra hechos fácticos que se puedan hacer, ir contra temas de la lógica y la sana crítica, etc. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una persona que me dice, tiene 25 años, y me dice, yo sé,
porque puede venir a juicio y me puede decir, mire, Lee Harvey Oswald fue el que mató a Kennedy. Ok, el señor tiene 25 años. Y ese es el testigo, y ese es el testigo protegido. Lee Harvey Oswald mató a Kennedy. Testigo protegido, y ahí lo está diciendo. Perfecto. Pero cuando yo llego a contrainterrogarlo a él, yo le voy a decir a él, señor, ¿qué edad usted tiene? Yo tengo 25 años. Perfecto. ¿Y cuándo se dio el asesinato de Kennedy? Si mal no me equivoco, 1963, 22 de noviembre o algo similar. Entonces, ¿usted lo vio o usted no lo vio? Porque en ese momento usted no estaba, pero ni en gestación. Entonces, ahí un juez puede darse cuenta que esa persona está mintiendo. ¿Quieren que le diga más? No, eso se le llama la razón del dicho. El motivo por el cual tú me dices algo o tú sustentas algo. Lo tenemos nosotros todos los días en los juzgados y esa es la manera. Les digo más, si Ricardo Martinelli, en el caso Pinchazos, que tuvimos 73 testigos, de los cuales a mí me tocó contrainterrogar a decenas de testigos, si nosotros no hubiéramos tenido el derecho al contrainterrogatorio, a lo mejor Ricardo estuviera condenado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahí llegó un famoso testigo protegido que en su momento hacía algún tipo de señalamiento a Ricardo Martinelli. Y cuando nosotros empezamos a interrogar, a contrainterrogar a ese joven, resulta ser que empieza a salir que él era un cabo de la Policía Nacional, que ganaba $700 al mes, pero que conforme fuimos sacando la información de manera sospechosa, salió que al día siguiente de haber hecho su primera declaración, terminó ganando $10,000 al mes. Listo, había algo de sospecha en su testimonio. Oye, después que tú declaraste, al día siguiente te nombraron embajador y te fuiste a Washington. Eso no probaba todas las mentiras, pero probaba que había una posible razón de él para mentir. Luego, cuando empezamos a desarrollar el tema del contrainterrogatorio, yo recuerdo que él dice haberse reunido una vez en la presidencia con Ricardo Martinelli. Yo sabía que él estaba mintiendo porque recuerden que aquí hicimos 2 juicios y él en el primer juicio, él decía que se había reunido con Ricardo Martinelli en el 2012 y yo sabía que me estaba mintiendo. Y una de mis maneras de entrar al contrainterrogatorio fue decirle a él, ¿a usted dónde se reunió él? Ah, yo me reuní en la presidencia. Ah, ¿sí usted se reunió en la presidencia? Sí. Bueno, descríbame cómo se llega desde la entrada a la presidencia hasta el despacho del presidente Martinelli. Descríbame cómo se pasa por ahí. Y obviamente el señor que en su vida había ido allá no podía describirlo. No podía decirme cuántos puestos de seguridad había antes de él, no podía describirme cómo era la oficina internamente, no podía describirme el mobiliario, no podía describirme cómo eran las antesalas o los lugares a donde se daban. Pudimos exhibir a ese testigo porque nos dieron las herramientas para sacar el contrainterrogatorio. Tuvimos personas que fueron ahí y decían, a mí Ricardo Martinelli me pinchó. Decían, me pinchó. Ah, sí. Y lo tuvimos, por ejemplo, con Balbina Herrera y lo tuvimos, por ejemplo, con Mitchell Doens. Ajá. Y usted venía la razón del dicho, porque los interrogaba la fiscalía y ellos decían eso. Sí. Entonces ustedes van a ver videos en donde a ellos se les empezaba a decir, a ver, ¿dónde según ustedes estaban los equipos que se utilizaban para las supuestas escuchas? A eso estaba en el Consejo de Seguridad. Señora Balbina Herrera, ¿usted alguna vez en su vida ha entrado al Consejo de Seguridad, sí o no? No. Entonces, ¿usted alguna vez ha entrado al edificio 150, sí o no? Porque uno cierra. No. Entonces usted nunca vio quién manipuló esos equipos.
No. Y ella no podía saber qué conversaciones o qué no se había hecho sí o no. De hecho, me decía que nunca en su vida, durante esos años, durante el lapso de la investigación, se había topado ni había visto nunca a Ricardo Martinelli a título personal. Entonces, de todas esas cosas, y ella no sabía ni de dónde habían salido los correos, ni quién lo había extraído, ni cómo eso había llegado a la computadora del cabo este famoso que se había salido, no tenía idea de nada. Entonces luego venían, por supuesto, las preguntas. Señora, si usted no lo vio, entonces es que yo supongo que es que él me pinchó. No, a suponer es otro lado. Y eso lo podían ver los jueces. Cuando nosotros teníamos el caso New Business, nuestra mayor, mi mayor molestia, mi mayor dolor como penalista fue que a mí no me trajeran a los dos testigos protegidos. Yo sé perfectamente quiénes son los dos testigos protegidos. Y esos testigos protegidos habían declarado ya en el expediente fuera como no testigos protegidos, es decir, con su nombre y su apellido. Y habían hecho declaraciones juradas en otros momentos y en otros lugares. Y estaba claro que las sociedades que trataban de decir acá que tenían alguna relación con Ricardo Martinelli, en declaración jurada, firmada por ellos, habían dicho, eso es mío, o sea, de ellos. Habían dicho cómo lo compraron, de qué cuenta lo compraron, salían cada pago y cada cosa relacionado a esa cuenta. Y Fiscalía y también el juzgado sabían que no podían darse el lujo de ponérnoslos en televisión nacional y que todo el mundo se diera cuenta el chanchullo que hicieron con los testigos. Lo mismo está ocurriendo con estos. Lo que no sé es qué está pasando con todo el gremio de abogados de Panamá. No sé dónde, y no es que la presidenta del colegio no haya actuado en varias ocasiones, que le tengo que reconocer que lo ha hecho, pero creo que es un momento para que la gente hable duro. Porque esto no se trata de no llevarle los testigos a Ricardo Martinelli. Es que lo que pasa es que, por ejemplo, los únicos dineros que no vienen de Odebrecht, pero que podrían haber llegado primero a otra sociedad y otra sociedad haber hecho una donación de campaña a Ricardo Martinelli, vienen del 2008. 2008, Ricardo Martinelli no era presidente de la República, era un candidato a la presidencia. Por ende, no existe forma humana que si él no es un funcionario público, ni siquiera sabía que iba a ser funcionario público porque todavía no estaban ni siquiera las elecciones, podían hablar de un caso de un delito precedente de corrupción o de peculado porque Ricardo no tenía manejo de fondos públicos, estábamos en el gobierno de Martín Torrijos, no tenía nada que ofrecerle a Odebrecht como servidor público porque no era servidor público. Y lo único que hay es las donaciones que hacía en su momento a diferentes candidatos, alguien como la empresa Odebrecht. Pero que además, en el año 2008, no había habido ni un solo escándalo de Odebrecht. Odebrecht era una compañía multinacional enorme de decenas de miles de millones de dólares en proyectos en toda América, etcétera, y varios miles en Panamá. Y entonces no había ninguna razón para poder decir esa compañía que le dio plata a esta otra no tiene ninguna sola razón para no poder ser un donante de campaña como la tenían muchos otros y como se ha hecho con muchísimos otros empresarios en Panamá. Sin embargo, lo que pasó aquí es que el Ministerio Público en su momento dado, el Ministerio Público y el establishment detrás de esto, perdió el caso Pinchazo no una sino dos veces. ¿Por qué? Porque allá sí llamaban a los contrainterrogatorios. Y cuando llamaban a los contrainterrogatorios delante de los jueces, que quedan grabados en audio y video,
eso es una protección para las personas. Es muy fácil poder venir aquí, y de hecho han habido muchas personas en delación. Yo lo reclamaba en estos días a la fiscalía, porque resulta ser que todas las personas que han hecho estas supuestas delaciones en Odebrecht, en Blue Apple, en no sé cuánto, hacen estas delaciones entre comillas, y el Ministerio Público dice que es que están aceptando y que son confesos de peculado, o que son confesos de blanqueo de capitales, o que son confesos de corrupción. Y yo me pregunto, digo, a ver, 1, 2, 40, 50 personas le confiesan al Ministerio Público un supuesto delito de corrupción o peculado, y los 50 están libres. No metieron un día de prisión. Entonces, ¿cómo funciona esto, Ministerio Público? De que tú supuestamente le estás diciendo al país que tú estás correteando el blanqueo de capitales, tú estás correteando el peculado, pero resulta ser que la gente te va allá y te dice, yo cometí blanqueo de capitales, y tú le dices, gracias señor, págueme $12,000 y váyase para la casa. ¿Cómo se traga eso? Se traga por la corrupción que tienen ellos mismos, que ahí aparecían las fiscales retratadas en su momento con Varela, señor, los quiero mucho, selfie, clac, clac, eso. Y con que una de esas fiscales fue incluso designada en su momento, la que llevaba el caso de él, para magistrada de la Corte Suprema de Justicia, y que ellos decidían a quién de los que habían recibido donaciones metían y a quién no, por qué sí y a quién no, y también escogían en qué delaciones hacían daño en contra de quién. Y eso obviamente no es otra cosa que lo que se conoce en el sistema como lawfare, que es el uso de la justicia para acabar con mis contrarios políticos. Yo les tengo unas noticias a las personas, ¿verdad? Ricardo Martinelli, grábense esto. Hoy es 15 de enero del año 2026. Ricardo Martinelli no está muerto ni físicamente ni políticamente. Y el grupo que lo respaldamos vamos a saber actuar en consecuencia. Y si no hemos todavía logrado la meta, la vamos a lograr. Y cada persona que se ha prestado para esto va a tener las consecuencias que la ley le manda. Aunque a mí particularmente me cueste y me tome mucho tiempo llegar allá. Mi mayor consejo para los abogados: no se defiende al cliente o no se defiende a la persona solamente cuando es mi cliente. No se defiende el derecho solamente cuando es mi cliente. El derecho se defiende siempre. Yo he tenido aquí gente de partidos políticos contrarios, de Suntrack, de etcétera, que yo no coincido muchas veces con ellos, y yo digo, se le tiene que respetar la presunción de inocencia, tienen derecho a un juicio previo, tienen que hacer, porque el derecho, el que lo vive, tiene que defenderlo siempre. Y yo sí quiero ver el abogado que se va a atrever a debatirme a mí, que es que a un juicio no deben llevar a los testigos. Esa es la aberración más grande que nosotros como abogados, como ciudadanos, los diputados, tienen que ver cómo frenan esto. Porque no podemos tener una juez que sienta que ella puede agarrar el derecho y cambiarlo. Esto no se trata de ley vieja del sistema penal inquisitivo versus la ley del sistema penal acusatorio. Aquí, cuando se aprobó el Código Procesal Penal que rige actualmente, se dijo que tanto para el sistema penal acusatorio como para el sistema inquisitivo empezaban a regir de una vez los principios que estaban aprobados en el Código Procesal Penal del año 2008. O sea, 2008, entiéndase, hace, chuleta, 18 años, una cosa así. Imagínense ustedes eso, que con la entrada en vigencia uno de los principios es el derecho a contradicción. Ese principio lo tiene como un principio rector, básico y máximo para poder llevar a cabo un juicio. La inmediación, el derecho de igualdad de armas, que quiere decir que si el fiscal tuvo una
una oportunidad, nosotros como defensa lo tenemos. Nosotros no podemos tener jueces y magistrados que piensen que están por encima de eso. Y olvídense del tema de las pruebas. De eso nos encargamos nosotros en el caso. Lo que nosotros no podemos permitir es que el sistema permita que aquí se hagan juicios sin llamar a los testigos. Así que yo sí espero que alguno de los diputados que me está escuchando llame para poner una iniciativa legislativa que frene desde ya, de una manera muy radical, el que no se pueda llevar a un juicio a testigos, ni siquiera testigos protegidos de solamente, ni testigos protegidos, ni no testigos protegidos, a los que la defensa nunca tenga la oportunidad de contrainterrogarlo. Y les hago un aviso, una advertencia, como lo quieran llamar, un consejo. No lo hagan, porque lo que hoy no defienden, mañana lo sufren. Y mañana lo sufren porque si ustedes permiten que esto sea tan sencillo como que un fiscal traiga una hoja con una huella que nadie sabe quién es y simplemente diga, a mí un testigo protegido me dijo que detrás de ese caso de blanqueo estaba Alfredo, estaba Juan, estaba Pedro. Y con eso yo condeno a Alfredo, a Juan y a Pedro. Si ese es el país que queremos, aquí nada más hay que ser amigo del poder y tener mucho, mucho cuidado en que no te agarre fuera del poder. Porque si ese es el país que nosotros queremos, reventar el derecho en Panamá, reventarlo al punto que dé vergüenza internacional. Entonces cualquiera, porque lo único que tienen que tener presente las personas es que, como dijo Alfredo, Juan, Pedro, puede decir el día de mañana su nombre, el suyo, pero también el de cualquiera de los jueces o fiscales o magistrados que hoy día irresponsablemente avalan eso. El derecho al contradictorio es la base de un juicio. Usted llega a un juicio porque le van a poner un testigo enfrente y usted no va de oyente. Yo voy ahí porque como abogado quiero contrainterrogarlo y quiero interrogarlo de cómo, cuándo, dónde y quiero poderle decir, espérese un momentito, usted me dijo que el carro era azul. Aquí está su declaración antes cuando usted dijo que el carro era rojo. Espérese un momentito, usted está diciendo que ese era su carro. Aquí está el título de propiedad que dice que el carro es de Juan y de Pedro. Usted no puede decirme a mí como abogado, ningún magistrado, y por favor los 9 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, bueno, descarto a una porque a ella ni le hablo, a los 8 magistrados restantes que siento que pueden tener cabeza y corazón jurídico, no permitan que esto le pase al derecho en Panamá. Porque yo he visto, no uno, muchos jueces, magistrados, fiscales, que después que salen del puesto es que se ponen a llorar. Con eso acabo este programa y los veo el próximo jueves aquí, Hablando de Frente.